Imagínate esto, un cártel de narcotraficantes celebrando una boda con más lujo que una familia real, mientras al mismo tiempo, en otro lugar, llevan a cabo un asesinato ritual. Parece contradicción, ¿no? Pero ¿y si te dijera que el crimen organizado tiene su propia moral, su propio código y hasta su propia espiritualidad? Hoy vamos a analizar el libro Para una teología política del crimen organizado, de Claudio Lomitz, y cómo nos ayuda esto a entender este fenómeno desde una perspectiva que nunca imaginaste. Para entender el impacto de este libro, primero hay que conocer a su autor, Claudio Lomitz. Si no te suena su nombre, deberías prestarle atención porque este hombre ha dedicado su vida a estudiar las estructuras sociales que sostienen a México, y eso incluye el crimen organizado. Lomitz es un antropólogo e historiador nacido en Chile, pero su trabajo ha estado centrado en México. Ha investigado temas como la cultura de la muerte, la violencia y el papel de la memoria histórica en la sociedad. Su enfoque es distinto porque no solo habla de política o economía, sino de cómo las personas construyen significados en torno a estos fenómenos. En el libro Para una teología política del crimen organizado, Claudio nos presenta un análisis provocador. El crimen organizado no es solo un problema de violencia y economía, sino también un fenómeno con implicaciones políticas y hasta espirituales. Nos habla de cómo las organizaciones criminales en México han adoptado ciertos códigos y rituales que recuerdan estructuras religiosas, desde la devoción a la Santa Muerte hasta la forma en que buscan legitimarse ante las comunidades. Gente que se está enfocando en eso, busca protección en la santería, pero la santería no es por una protección, en realidad la han confundido. Entonces, como la han confundido, mucha gente se protege, los resultados que quieren luego no son los adecuados para ellos. El delincuente lo hace con un fin de ganar algo. Pero ¿por qué es relevante hablar de esto hoy? Porque el crimen organizado ya no solo se limita a traficar drogas o armas, ahora busca consolidar su poder en el tejido social, convirtiéndose en una especie de estado paralelo, desde dar protección a comunidades hasta ejercer justicia propia. Estas organizaciones han encontrado formas de llenar los vacíos que deja el gobierno. ¿Cómo te sientes? Alegre. Oye, ¿quién nos hizo esta escuelita? Unos señores siempre venían aquí a ayudarle a mi tía. Debajo de un tejabán, más de 90 niños toman clases en una escuela patrocinada y habilitada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Se encuentra en Ampliación Bicentenario, la colonia más pobre de Culiacán, Sinaloa. Los habitantes ya habían solicitado apoyo al gobierno estatal, pero fueron ignorados. Me buscaron, me dijeron que querían apoyar, que querían construir una escuela con pero no se daban los tiempos. Pues le dije que lo lujo no importaba tanto, pues lo más importante era lo de internet y todo esto. Los estudiantes son hijos de pepenadores sin acceso a televisión ni internet, por lo que no habían podido tomar clases hasta este lunes, cuando inauguraron la escuela. Y aquí tenemos niños de muy escasos recursos que no tienen una televisión, y hay muchos que sus papás tampoco tienen educación. Les compraron a los niños uniforme y les trajeron el calzado, los zapatos y los libros, los lápices y la impresora y todo. Son 7 las maestras voluntarias que enseñan desde kinder hasta primaria y aseguran que no les importa de dónde viene la ayuda, sino que estos niños tomen clases. Ahora, más familias necesitadas han acudido al lugar para intentar inscribir a sus hijos. Tal vez sí es cierto, viene del crimen organizado, de donde venga, pero a mí, la verdad, yo miro la acción. Lo que ellos hagan es totalmente muy aparte. Un caso que ilustra esto perfectamente es el de los Chapitos. Mientras continúan con su negocio de narcotráfico, intentan construir una imagen de benevolencia, regalando despensas a comunidades vulnerables. Esto no es un acto de caridad desinteresado, sino que es una estrategia para consolidar su poder y ganarse la lealtad de la gente. Esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto estas organizaciones están suplantando al Estado y qué papel juega la religión en esta dinámica. La moral del crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado, solemos pensar en violencia, dinero y poder, pero Claudio Lomitz nos invita a ver algo más, un código de valores que rige estas organizaciones, y es que, aunque parezca contradictorio, el crimen organizado no es un mundo sin moral, sino un mundo con una moral diferente. Uno de los valores más importantes en estas organizaciones es la lealtad, un concepto que en el mundo criminal es sagrado.
Traicionar al grupo no solo significa la muerte física, sino también la pérdida total de su identidad. Esta idea es similar a lo que vemos en estructuras religiosas o políticas, donde la lealtad a un dogma o un líder puede definir el destino de una persona. Sin embargo, en el mundo de la política, la lealtad parece tener un significado completamente diferente. Mientras que en el crimen organizado la traición se castiga con la propia vida, en la política, los líderes pueden cambiar de partido, de ideología y de aliados sin sufrir mayores consecuencias. Vemos constantemente a políticos que saltan de un partido a otro sin que esto afecte su carrera, algo impensable dentro de una organización criminal. Entonces podemos decir que estas organizaciones funcionan como una especie de iglesia criminal. Lomnitz nos invita a cuestionarlo, mostrando cómo los jefes de estas redes no solo son líderes operativos, sino también figuras con un peso simbólico, que inspiran devoción y obediencia. En el mundo del narcotráfico, la violencia y la fe parecen estar en constante contradicción, pero para muchos criminales la religión no es un obstáculo, sino una guía. Desde la devoción a la Santa Muerte hasta la veneración de San Judas Tadeo, la espiritualidad se entrelaza con sus códigos de poder y supervivencia. Esta mezcla de crimen y fe no es nueva. En la historia hemos visto cómo distintas sociedades secretas y grupos de poder han utilizado rituales y creencias para consolidar su autoridad. Desde los masones hasta la misma mafia siciliana, los juramentos y los símbolos religiosos han servido para reforzar la lealtad y el sentido de pertenencia. Pero cuando la espiritualidad se convierte en un arma de terror, los resultados pueden ser aún más escalofriantes. En los años 80, Adolfo de Jesús Constanzo lideró un culto que combinaba el narcotráfico con rituales de santería. Su secta, conocida como los narcosatánicos, cometió crímenes atroces en nombre de la protección espiritual. Estos ejemplos muestran que dentro del crimen organizado, la fe no solo es cuestión de creencias personales, sino un instrumento de poder y control. El libro de Claudio nos ofrece un enfoque único para entender el crimen organizado en México. No solo lo analiza desde la perspectiva económica política, sino también desde la moral y la religión, dándonos una perspectiva mucho más profunda. Este análisis nos permite comprender por qué esos grupos pueden mantener el control de comunidades enteras. No se trata solo de violencia o dinero, sino de una estructura de valores que, en ciertos contextos, resulta más efectiva que la del propio Estado. Sin embargo, una pregunta clave es aquí. ¿Estos conceptos pueden aplicarse a otras partes del mundo? Aunque la relación entre crimen y religión no es exclusiva de México, las dinámicas específicas que describe Lomnitz pueden no ser tan evidentes en otros países donde el crimen organizado opera bajo otras lógicas. Lo que queda claro aquí es que estos sistemas persisten porque llenan vacíos que las instituciones oficiales no han logrado ocupar. Quizá la verdadera lección aquí no es solo cómo combatir crimen organizado, sino cómo construir estructuras sociales que sean capaces de competir con su influencia. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el crimen organizado realmente ha reemplazado al Estado en algunas regiones? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este análisis, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video. Nos vemos hasta la próxima.